Me gusta estar más cerca de la gente. Sentir el caliu. Me ha pasado ahora, antes de empezar, me ha pasado una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba. En el dicho español hay una frase que sabréis acabar. Dice así: no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Y estaba ahora disfrutando mucho del culto, del tiempo este de alabanza con vosotros. Porque claro, yo en San Boi, el Señor me ha regalado 4 hijos, pero los cultos ya no son lo mismo. Entonces, el tiempo de alabanza, de estar con el Señor, de alabarle, pues técnicamente se complica un poco. Entonces, estar aquí solo, pues es un pequeño regalo, aunque me alegraría que estuviese en mi familia, pero bueno, he podido estar en la presencia del Señor de una forma más tranquila, ¿no?, que otras veces, así que bueno, le he dado gracias al Señor por este tiempo de alabanza con vosotros y me he dado cuenta del privilegio que tenemos de poder alabar al Señor. Y los que venís sin hijos o no tenéis cosas mecánicas que os afecten, pues es un privilegio que cada semana tenemos de acercarnos al Señor, alabarle y adorarle y centrarnos en su presencia, con la compañía de otros hermanos y hermanas que tienen la misma fe. Así que gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado y tenerla con vosotros. Bien, pues vamos al kit de la cuestión. Me toca compartir hoy el texto que encontramos en 2 de Corintios capítulo 10. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer una oración, si os parece, y le vamos a pedir a Dios mismo que no hable yo, ni mis pensamientos, ni mis ideas, ni mis filosofías, sino que sea realmente el Señor el que hable a través de mí en este momento, ¿sí? Pues Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de estar un nuevo día en tu presencia. Sabemos que estás con nosotros allí donde estamos, pero hoy de una forma especial, el día que tú quieres que reservemos para juntarnos como pueblo tuyo, para adorarte, para alabarte en comunidad. Te damos las gracias por este tiempo que hemos tenido hasta ahora, en el que nos hemos dirigido a ti, y te pedimos ahora que me utilices a mí de la forma que bien te plazca a través de tu Espíritu Santo para hablarnos a nuestros corazones, Señor. Que no solo sea una voz, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Y que, Señor, tú prepares nuestros corazones para que caiga esta palabra en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues realmente cuando Isaac me dijo el texto que tocaba predicar, pues yo soy una persona que me gusta estar actualizada a nivel de datos y de noticias. Y cuando empecé a preparar el texto, pues justamente salió una noticia, 2 noticias ese mismo día en las noticias catalanas, el 324, y dije, uy, qué curioso, estas noticias que no son muy comunes han salido y tienen que ver con el texto que me toca predicar, así que quería leeros el título de la noticia que me llamó la atención. ¿Os parece? A ver cómo vinculamos esta noticia actual con un texto de hace 2000 años. Dice así la noticia: España es el paraíso de las sectas. La impunidad legal ampara a los falsos gurús. Lo vuelvo a leer. España es el paraíso de las sectas. La impunidad legal ampara a los falsos gurús. ¿Qué os parece? Me llamó la atención. Y si analizáis un poco la noticia, si adentráis, os dais cuenta de la flexibilidad y la comodidad burocrática que esta gente encuentra para conseguir adeptos y sacarles todo lo que pueden. Así que estamos en un territorio, y la noticia después especifica más, en Cataluña todavía tienen más comodidades
estamos en un territorio expuestos a ser influenciados por sectas. Porque es un campo de minas. Lo dicen los expertos. Y claro, ahí pues nosotros los cristianos evangélicos, desde el mundo, mucha gente ignora o desconoce qué somos. Para muchos, yo me acuerdo hace cuántos años empezamos en Santa Coloma, no me acuerdo. 10 años, cuando los primeros días que nosotros abrimos aquí el local y estábamos con los jóvenes, porque aquí empezamos trabajando con jóvenes de la calle, y les decíamos, venid aquí, venid, y salíamos ahí a la calle a buscarlos, oye, os invitamos a un colacao, y una de las primeras frases que más me golpeó así en el pecho, era un chaval de 12 años que me dijo, mis padres no me dejan entrar porque sois una secta, nos queréis comer la cabeza. Eso, claro, tú vienes aquí con toda la emoción y un niño rodeado de 20 jóvenes de su edad te dice, no vayamos porque mis padres me han dicho que aquí han abierto una secta y nos quieren comer la cabeza. Y eso del futbolín y tal es para agarraros. Si yo estuviese en su papel pensaría lo mismo, probablemente, desde el desconocimiento. Pero ¿somos una secta los evangélicos? Ahora hay mucha variedad y somos una cosa más. Pues Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, el texto trata de esto. Ya hace 2000 años, en los tiempos de Pablo, el apóstol Pablo, un maestro evangélico cristiano, ya tuvo que justificarse, defenderse de los argumentos, de las críticas que la gente decían de él y de su mensaje. El texto de hoy habla de esto y vamos a encontrar un apóstol, un Pablo, que va a argumentar o va a responder ante estas cuestiones. Así que como el capítulo es muy largo, lo vamos a ir desgranando poquito a poco, para que vayamos entendiéndolo y adaptándolo a nuestro tiempo. Os invito, 2 de Corintios, capítulo 10. Si tenéis Biblia, móvil, búscalo. No te fíes ni de mí, ni de las letras que salen ahí. Lo leo en Reina Valera, ¿vale? Que es una de las versiones que utilizamos. Dice... Vamos a leer los primeros versículos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, valiente para vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Esta introducción que hace Pablo a este texto es muy llamativa. El problema que Pablo se estaba encontrando en Corinto es que Pablo llega a la ciudad de Corinto, como habréis visto en las semanas anteriores, y donde no existía el evangelio, él llega ahí, trae esta nueva verdad a Corinto y muchos empiezan a creérselo, empiezan a seguirle y crece el cristianismo en Corinto. Pero claro, Pablo en aquella época no se pudo quedar y establecerse, sino que tuvo que abandonar Corinto. Y la relación con sus seguidores, con sus fans, era a través de carta. ¿Qué pasa? Que al irse Pablo llegan noticias de que en Corinto la cosa se estaba complicando, porque así somos la gente, cuando tenemos a la persona que nos enseña delante, somos muy obedientes, cumplimos a rajatabla lo que nos dicen, pero cuando se van, uno empieza a enfriarse. A los jóvenes aquí presentes nos pasa mucho en los campamentos, cuando vamos a un campamento venimos on fire, ¿no? Dándolo todo, pero a medida que pasan las semanas y perdemos de vista eso, nos enfriamos. El cristianismo a veces pasa eso, conoces la verdad del evangelio, pero a medida que van pasando los días y pierdes esa primera experiencia a veces, uno empieza a relajarse en aquello
que debe hacer, o decir, o practicar, ¿no? Así que Pablo se encuentra con que los corintios se estaban desviando y en vez de ser ellos proclamadores y extensores de lo que Pablo había hecho en la ciudad, estaban convirtiéndose en lo contrario. Pero destaca que habían unos hombres que se llamaban falsos profetas, falsos maestros, a los que incluso Pablo llega a llamar superapóstoles. Y estos hombres, ¿sabéis a qué se dedicaron? Empezaron a decir, ahora ya que no está Pablo entre vosotros, ahora me voy a beneficiar yo de su trabajo. Por poner un ejemplo actual, llega aquí un influencer, consigue convencernos a muchos de sus cosas, y cuando él se va, otro dice, pues ahora voy a sacar tajada de esto, ¿no? De sus contenidos saco yo tajada. Pues es un poco lo que pasaba. Cuando Pablo presentó el Evangelio y se fue porque no podía seguir, tenía que seguir avanzando en otras ciudades, otros en las iglesias se metieron para sacar provecho de ello. Pero no lo hacían de cualquier manera. Menospreciaban a Pablo. En vez de decir, no, Pablo decía esto, tenía razón, sigamos lo que él nos ha transmitido, no. Menospreciaban a Pablo y lo humillaban diciendo, uy, pero si era un torpe hablando, si cuando él estaba aquí dice literalmente, era humilde. Una persona flojilla, débil. Y ahora que está lejos nos manda cartas, permitidme la expresión, muy chulito. Qué fácil es desde lejos escribir y decirnos lo que tenemos que hacer y cuando está aquí se hace el buenachón. Esto es literalmente lo que decían los falsos profetas. Y desacreditaban a Pablo, su mensaje, para llevarse ellos el beneficio. Este es el contexto y la situación que nos encontramos en Primera de Corintios. Pablo, con una actitud humilde, escribe a los corintios, dice, y les ruega por la mansedumbre y la ternura, la bondad de Cristo, que presten atención a lo que les va a decir a continuación. Y es bueno que distingamos que, aunque en el mundo en el que vivimos solo parece que los grandes líderes, los que tienen elocuencia, los que tienen carácter, parece que son los que tienen la verdad, en Pablo encontramos a un hombre humilde que en presencia, cuando él estaba presente, transmitía a los demás esta humildad, esta bondad, que para otros era una debilidad. Y es que en el cristianismo, en nuestra fe, la humildad no es sinónimo de debilidad, sino que es un arma, es un valor que hemos visto en Cristo y que nos habla de la herramienta o uno de las armas que Dios tiene para convencer y tocar a cada uno de los que en Él hemos creído. Pablo era un hombre humilde, pero que a la vez nos dice en el texto que no va a tener ningún problema en que cuando él vuelva a estar presente, cuando vuelva a viajar a Corinto y tenga que hablar o dirigirse a esas personalidades que están menospreciándole, no le temblará el pulso, como diríamos hoy en día, para abordar a estas personas que cuestionan su ministerio. Probablemente estas personas, cuando Pablo estuvo, ellos algunos estarían, y serían este perfil de persona que cuando alguien está delante son muy buenos, pero cuando se van hablan mal de ti, ¿no? Y esto, ¿quién no lo ha visto, no? En nuestros trabajos, en nuestros contextos, gente que cuando está la persona delante, jiji, jaja, ¿no? Pero cuando no están, humillan. Pablo tuvo que responder a gente de este perfil. Esta era la personalidad que encontramos de Pablo. A ver que mire las caras. Si yo os digo ahora el siguiente nombre, a ver, levantadme la mano, ¿cuántos lo conocéis, de acuerdo? Amadeo Llanos. Amadeo Llanos. ¿Quién lo conoce? Que levante su mano. Quien lo conozca, que levante su mano. ¿Uno? ¿Quién más? Levanta tu mano, Julieta.
¿Quién más? ¿Tú lo conoces? Más o menos, ¿no? Algo sabes, ¿no? Levanta tu mano. Fabi, levanta tu mano. ¿Tú también? ¿Y tú, no? Si miráis, mirad la edad que tienen los que han levantado su mano. Este es uno de los mayores gurús actualmente que existen en la actualidad. Sí, si no lo conoces, eres de las personas que puedes decir que estás haciéndote mayor. ¿Sí? Porque todos los jóvenes, en cualquier instituto, colegio, hablarán de, yo no, pero Amadeo Llados. Está siendo tan importante socialmente que hasta en las noticias ha salido como alertando del peligro del influencer este que hay actualmente. Es un chaval joven, culturista muy fuerte, que sube un contenido de casi siempre habla, muy elitista. Es un joven millonario que ha conseguido miles y millones de seguidores. Y su lenguaje y su mensaje es muy radical, machista, homófobo, de éxito, de vivir la vida al máximo, y está arrastrando a infinidad de jóvenes a querer seguirle e imitarle. Siempre rodeado de mujeres perfectas, estéticamente hablando, rodeado de lujos. Él no se prohíbe ningún lujo y ridiculiza a cualquier persona que no consiga eso en la vida. Pero está siendo tan fuerte que hay jóvenes que están pagándole cuotas mensuales muy elevadas para seguir sus clases, sus lecciones. ¿Es español. Y siempre salen yates, hoteles, todo de lujo. Pero es un fenómeno que está afectando y está a los profesores, padres, alertándoles del riesgo que esto tiene y cómo está engañando a tantos jóvenes. Pero igual que tropecientos mil líderes hoy en día, filosofías, formas de vida que pueden llevar o arrastrarnos a creer que lo que nos dicen es la verdad. Pablo, podríamos etiquetarlo de un influencer del siglo I, que ha llegado hasta nuestros días. Y su contenido lo encontramos en la Biblia. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Fijaos lo que viene a decir este párrafo. Yo lo he etiquetado tres ideas. La primera es temática. Hoy en día todo influencer tiene una temática. Hay influencers sobre la bolsa, ¿no? Cómo invertir en bolsa. Hay influencers de estética, ¿no? Que te venden cómo arreglarte. Influencers musicales, de comedia, ¿no? ¿De qué era influencer Pablo? Pablo, como dice el texto, se dedicaba a llevar a las personas a la obediencia de Dios. El mensaje que Pablo promovía es que la gente no le imitase a él, no le obedeciesen a él. Pablo buscaba que la gente encontrase a Dios y se sometiese a Dios y viviese para Dios. ¿Sí? La metodología. ¿Cómo lo hacía Pablo, no? Pues Pablo
dice aquí una expresión un tanto rara, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Esto es rarísimo, ¿no? Esto, resumidamente, podríamos decir que tiene que ver con que los seres humanos, para convencer a otros, para ser líderes, pues utilizan técnicas, ¿no? Que la sociología, los psicólogos incluso analizan, ¿no? De qué técnicas utilizan, qué métodos, la apariencia física, el lenguaje, las ideas, ¿no? Y si tú quieres, como hoy en día salen muchos anuncios, ¿no? Si tú quieres triunfar en la vida, sigue mis consejos, ¿no? El ser humano tiene ciertas metodologías que suelen tener éxito y que si las practicas, pues tienen resultado. Pero Pablo lo que viene a decir es que, aunque es humano y tiene mentalidad humana, sus armas, sus técnicas no son humanas. Pablo utiliza las armas de Dios, digámosle. Él utiliza el concepto de guerra, milicia, ¿no? Él lo que viene a decir es que los cristianos no vamos a utilizar los métodos humanos para convencer, porque no convencemos nosotros. Porque Pablo, no por ser más elocuente, más audaz, tener más argumentos, va a conseguir convencer a nadie. Lo hará a través del poder de Dios. Y fijaos, Pablo, allí donde lo veis, tenía fama de tosco hablando, de que era cansino, incluso Eutico, un jovencillo, dicen que estando como aquí en la iglesia, Pablo hablando, él se sentó, no había espacio, y se sentó en una ventana, en una casa, y de escuchar a Pablo se le hizo la noche muy larga y se durmió y se cayó por la ventana y se mató, ¿no? Y se habla además de las horas que estuvo Pablo hablando, de que probablemente es que Pablo era muy aburrido, técnicamente hablando, ¿no? Pero es que a Pablo no le importaba. Pablo no tenía que ser muy inteligente, porque él sabía que sus armas para convencer eran el poder de Dios. Y es que yo, Efraín Breto Martínez, he estudiado teología 4 años y me han enseñado técnicas de que se llaman homilética, ¿no? Y te enseñan a cómo predicar, cómo tener la atención de la gente, ¿no? Y intentar conseguir que te escuchen. Pero todo eso, para Dios, de nada sirve. Porque el que va a tocar y el que va a convencer a la persona es el poder de Dios. En el corazón de cada uno que reciba la palabra. Así que Pablo no está preocupado por las aberraciones que han dicho acerca de sus capacidades, porque esos líderes probablemente sí que eran muy elocuentes, eran líderes. Pablo menosprecia y tiene en poco sus capacidades, porque él confía en el poder de Dios para que su mensaje llegue a las personas. ¿Sí? Hemos visto un poco cómo es el carácter de Pablo, un hombre humilde, pero valiente sí ha de serlo. Hemos visto el contenido en el que Pablo se dirige. Y fijaos, tercera característica del Pablo influencer. Yo le he llamado los credenciales o las competencias. Dice el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen estos hombres, las cartas son duras y fuertes, muy exigentes, mas la presencia corporal de Pablo cuando él está aquí es débil y la palabra menospreciable.
que podría también decirse discursos que no valen para nada. Esto es lo que decían de Pablo. Esto tenga en cuenta la persona o las personas que así como somos en carta, estando ausentes, lo seremos también, de hecho, cuando estemos presentes. Quiero hablar de los credenciales de Pablo. Mirad, este Amadeo Llanos, no he dicho, si hay algo de lo que él presume, es que lo que él es y lo que él ha conseguido es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Y que si todos se esfuerzan y trabajan en base a sus consejos, conseguirán lo mismo. Pero no solo lo ves en él, lo ves en todas las personas que se dedican a influenciar, gurús, maestros, filósofos que quieren transmitir sus ideas. Siempre está el contenido de lo que yo aporto, lo que a mí me hace ser diferente a los demás. Y por eso me seguís a mí, ¿no? Porque lo hago diferente a los demás y soy singular. Y esa es la credencial. Yo he conseguido todos estos seguidores, gracias por seguirme. Pero Pablo no utiliza esta forma de ganarse sus credenciales ni sus méritos. Dice que la autoridad le proviene de Dios, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Pablo no se ha ganado tener sus seguidores, que su mensaje haya llegado a todos los corintios que se convirtieron porque él lo valía, sino porque Dios le había dado esa autoridad y le había dado ese poder para convencerlo. Él era un cero a la izquierda, un simple encargado de Dios, un portavoz de Dios. No había ningún mérito, ninguna hazaña en él que permitiese que pudiese llevarse la gloria de tener todos los cristianos que se habían convertido a través de él. Y esta frase me gusta mucho. Dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen que las cartas son... no, aquí no lo dice, esperaros, perdonad. Mira, eso sí que lo dice. La autoridad, la cual el Señor nos dio, fijaos, para edificación y no para vuestra destrucción. Y es muy interesante porque si había algo que Pablo le preocupaba realmente, no era llevarse él el beneficio, tener más seguidores, más influencia, más autoridad. A lo que Pablo le preocupaba es que ellos creciesen y no se destruyesen. Estos falsos profetas, estos superapóstoles que llama él, ¿sabéis lo que hacían? Y eso lo veréis, supongo, la semana siguiente con el capítulo 11. Extorsionaban económicamente a los cristianos. Aprovechaban la infraestructura del cristianismo para sacar rédito económico y les sacaban toda la pasta, como diríamos. Y esto es lo que pasa hoy en día. La noticia que os he dicho al principio del paraíso para los gurús es esto. Si se han levantado juristas, familias perjudicadas, es porque les han sacado todo. Porque estos líderes, utilizando sus ideas, les han arruinado. Pero les han arruinado y les han arruinado no solo materialmente, sino que les están hasta utilizando la personalidad de las personas, les están dejando secos, que diríamos hoy en día. Esto pasa en España hoy en día y pasaba hace 2000 años con estos falsos profetas a los que Pablo tiene que responder, que le critican, pero ellos no hacen más que sacar rédito, negocio del Evangelio.
Si alguna vez te predican el evangelio a alguien y ves que te quiere sacar dinero, que quiere... algo suena mal. Pablo en todo momento se niega a que esta gente le saque dinero. Él no quería su destrucción, sino quería su edificación. Y fijaos, la autoridad se manifiesta en la debilidad. Hay un texto de Pablo que me encanta en 2 Corintios, fijaos, 2 capítulos más adelante, versículo 10, dice Pablo a los Corintios: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Fijaos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un youtuber hoy en día, ¿cuánto más fuerte se siente? Cuando tiene más seguidores, cuando hablan más de él. Pablo es todo lo contrario. Pablo, en su debilidad, en sus fallos, en su humildad, es donde él se gloria, donde él se siente que no es su fuerza, sino que es la de Dios. Y esto es muy llamativo, porque si hay algo que caracteriza al cristianismo, es que Dios no ha escogido... Voy a matizarlo. A los cristianos nos gusta mucho decir: mira, Einstein era cristiano, ¿no? Y este filósofo y científico es cristiano, y este jugador de fútbol tope bueno es cristiano, ¿no? Y ahí los evangélicos y cristianos presumimos de esas figuras, de esos influencers del mundo, para decir: mira, un cristiano más para la saca. Fíjate, ese cristiano no es tan malo, ¿no? ¿Os ha pasado eso o me estoy equivocando? ¿No? Pero es todo lo contrario. Porque si hay algo que Pablo hacía era decir: mira, nada de lo que haya en mí es lo que va a dar mérito al cristianismo. Más bien no os fijéis en mí, fijaos en Cristo, ¿no? Porque si os fijáis en mí, ¿no?, como dice la palabra de Dios, torres más mayores que estas han caído, ¿no? Caen muchos detrás de esas torres luego. Pablo lo que pretende es decir que la gente no se fije en él, sino que se fije en aquel que le ha puesto a él, que es Cristo, que es Dios mismo, ¿no? Pero no es algo que Pablo hiciese solo. Dios a lo largo de toda la Biblia utilizó a personas que por sus fuerzas, por sus capacidades, no eran los que conseguían las cosas. Era Dios a través de ellos. Esto es una idea muy mía. Cerrar un momento los ojos. No vais a orar ni es una cosa religiosa, es un ejercicio mental. Cerrar vuestros ojos. No quiero ver ningún ojo abierto, si me lo permitís. Ahora, en vuestra mente, los que tengáis un poquito de conocimiento, imaginaros físicamente a Sansón. ¿Cómo era Sansón? Venga, el pelo, la cara, los ojos, el pecho, las piernas. ¿Sí? ¿Lo tenéis ahí? Venga, ¿cuántos lo habéis hecho rubio? Levantad vuestra mano. Rubio. ¿Moreno? De pelo, ¿eh? Moreno de piel. Musculado. ¿Cuántos lo habéis hecho musculado? ¿Quién no lo ha hecho musculado? ¿Por qué lo habéis hecho musculado? ¿Pone en algún lado de la Biblia que era musculado? Se está haciendo de moda estos días, los que seguimos YouTube, un hombre que es así un palo, muy fibrado, así un palo, y él se ha hecho famoso, su contenido consiste en que, lo habréis visto a lo mejor algunos, él llega a los gimnasios de culturistas, mastodontes, me he pasado de hora casi, ostras, ya corto, culturistas, y entonces tú ves a los cachas que tienen ahí unas pesas gigantes con no sé cuántos discos, muy llamativo, muy llamativo. Y él llega, hace así, ¡pum, pum! Y lo levanta. Y tú lo primero que piensas cuando ves es ¿cómo?
Anatolia, ¿no? Algo así. Y está siendo muy famoso porque es muy llamativo visualmente. ¿Cómo ha levantado eso? Ese palo, además va con un mono de trabajo, se mete en los gimnasios y lo hace, y los culturistas con los cuadrados se quedan así y dicen, ¿cómo lo ha levantado? No hay trampa ni cartón, y dices, hay trampa y cartón, tú piensas, hay un imán, hay algo que hacen que sea. Pues no, es un ucraniano, un chaval que estéticamente no parece fuerte, pero que tiene un prodigio que es que tiene una fuerza brutal. Y es real, no es trampa ni cartón, es real. Bien, Sansón, a mí siempre me ha gustado pensar que no era así, que no era un forzudo. Hasta el punto de que él tenía que decir que el pelo era lo que Dios le daba la fuerza. Como que hasta tenía que haber algo visual que pudiese justificar que era fuerte. Gedeón era el pobre de... no me acuerdo ahora de dónde era, pero... ¿cómo me escoges a mí, Dios, si soy el más débil de las familias de aquí de Israel? Probablemente Sansón era un debilucho, estéticamente hablando, hasta el punto de que lo sacan de la cárcel, de ahí del molino, y lo ponen entre dos columnas atado. ¿Y quién se iba a esperar que tumbase ese hombre 2 columnas para hundir un templo? Pero Dios utilizó a Sansón y su fuerza. Pablo, no había nada en él estético, ni guapo, ni... no. Pablo fue utilizado por Dios. Ni en sus habilidades orales, Dios utilizaba a Pablo, y Dios puede utilizar a cada uno de nosotros. Me queda, pero voy a acabar, ¿vale? Es que es muy largo el 10. Y mira que estoy cortando. Voy a acabar con lo importante. Pablo era un influencer, pero como he dicho, no era él el foco. Pablo imitaba a Cristo. Si él aprendió a ser humilde a pesar de que le hablasen y lo menospreciasen, es porque lo vio en Cristo. Si Pablo tenía autoridad, no era por sus méritos, sino era porque Dios le había dado autoridad. Si nosotros hoy tenemos el llamado como cristianos de imitar a Pablo, pero porque en Pablo vemos a Cristo, debemos seguir las características de un verdadero influencer, un verdadero discípulo de Jesús. Me encantaría acabar leyendo todo Isaías 53, donde vemos cómo Jesús, que no tenía una apariencia llamativa, que no tenía nada que una aureola o andaba a 2 centímetros, a medio metro del suelo flotando, ¿no? Cómo Jesús cambió el mundo, ¿no? Pero si Jesús cambió el mundo, fue porque Él vino a salvar a gente que, como aquellos, menospreciaban a Pablo, que se beneficiaban y querían sacar provecho de las personas, humillando a los que de verdad venían a dar vida, a transmitir el mensaje del Evangelio. Nosotros probablemente nos encontraremos gente que nos quiera humillar. No debemos ponernos a su altura, no debemos luchar con sus armas humanas. Estamos llamados a ganar las almas a través del ejemplo de Jesús, de la humildad, de la bondad, del perdón de aquellos que nos tratan mal, que nos hablan mal. Eso es lo que realmente cambiará los corazones de las personas y que seguirá cambiando, como lo empezó con Pablo y los primeros cristianos hasta el día de hoy, seguirá cambiando las almas de aquellos que van a conocer a Cristo, ¿no? Así que os invito a que no sé qué influencer sigues, qué ideas sigues, qué filosofía sigues en la vida, pero que en esta mañana te plantees seguir a Cristo. Solo viendo el amor de Cristo, viendo el perdón de Cristo en tu vida, en mi vida, sin merecerlo, merece
que le deis un like, ¿no? Como diríamos hoy, que nos suscribamos, que vivamos para Él. Os invito a cerrar vuestros ojos. Señor, te damos las gracias porque ahora está sonando un móvil y probablemente pensaríamos que se ha ido a la porra lo que tú quieras decir. Pero no es así. Sabemos que tú estás en la mente, en el corazón de todos los que estamos aquí presentes, y aunque se derribe o se caiga este edificio, si tú quieres hablar hoy, hablarás a quien tengas que hablar. Gracias por tu palabra que cada día nos alimenta, cada día nos guía, nos orienta. Queremos seguirte, Señor. Queremos ser tus seguidores y queremos que muchos lleguen a ti. Gracias por el testimonio de Pablo, por la humildad, por la sencillez, por no dejarse arrastrar por la crítica y la humillación de otros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos transformes para parecernos cada día más a Jesús y que otros puedan a través de nosotros verte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.